Buenos días a todos. Mi nombre es Rafael López Ramón. Soy residente de cuarto año aquí en el Hospital de Orense. Lo primero, pediros disculpas por los errores técnicos y, gracias por vuestra paciencia. A continuación os voy a hablar del manejo diagnóstico y terapéutico de las lesiones aisladas de la sindesmosis, tanto a nivel agudo como a nivel crónico. Y para comenzar, destacar la alta prevalencia y el aumento en la incidencia de este tipo de patología íntimamente asociada con las fracturas de tobillo y con los esguinces de tobillo en deportistas, como podemos ver en las imágenes inferiores. La literatura se ha descrito hasta un 20% de fracturas de tobillo asociadas a lesión de la sindesmosis y un 25%, es decir, 1 de cada 4 esguinces en deportistas, también asociado a este tipo de lesiones. La sindesmosis es un fuerte complejo ligamentario constituido por 3 ligamentos principales. Además, une la tibia y el peroné a nivel distal, si bien existe un área de cartílago articular con un receso plicasinovial que deberemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestras intervenciones quirúrgicas, de las que hablaremos posteriormente. Los 3 ligamentos principales son el tibiofibular anterior inferior, que aporta un 35% de fuerza de tensión a la sindesmosis y que une el tubérculo de tillotibial con el tubérculo de Wastafe peroneo. Destacar por su relevancia clínica el ligamento de Bassett, que es el ligamento más distal de este tibiofibular anterior inferior. Luego tenemos también el ligamento tibiofibular posterior inferior, que consta de 2 fascículos, el fascículo superficial, que tenemos señalado con el número 1 en la imagen inferior derecha, y el fascículo profundo, que vemos con el número 2 en la imagen inferior derecha, y que también se llama ligamento transverso, con una relevancia clínica importante. Este ligamento, con sus 2 fascículos, aporta un 42% de estabilidad a la sindesmosis. Y por último tenemos el ligamento tibiofibular interóseo, que hemos señalado con el número 1 en las imágenes superiores y con el número 3 en la imagen inferior derecha. Este aporta un 22% de estabilidad a la sindesmosis. Existe una alta variabilidad anatómica entre individuos y ello hace que exista un aumento de riesgo de malreducción del peroné y una predisposición a este tipo de lesiones. Ya por último, mencionar el ligamento deltoideo, que es un importante estabilizador a nivel medial de la articulación del tobillo y que, en la literatura se ha visto que hasta un 50% de sus roturas vienen acompañadas también de una lesión de la sindesmosis. En cuanto a la biomecánica, decir que la sindesmosis es una estructura estabilizadora. Neutraliza tanto fuerzas rotacionales como fuerzas axiales en planos coronal y axial. Y ya en el 76 Ramsey nos demostró con su estudio que una lateralización de 1 milímetro del astrágalo reducía en un 42% la superficie de contacto tibioestragalina con sus repercusiones clínicas posteriores. Además, una sección del ligamento tibiofibular anterior inferior es lo que se ha asociado con una mayor diastasis articular. En los últimos años se ha ido más allá y es que un desplazamiento lateral del astrágalo de en torno a 2 milímetros se ha visto relacionado con un 90% de riesgo de generar cambios articulares degenerativos en la articulación del tobillo. Además, en un artículo muy reciente se da importancia a la restauración biomecánica del peroné y es que el movimiento tibiofibular es clave tanto para estabilizar como en el ciclo de la marcha, ya que es un importante amortiguador, facilitando la transferencia desde la articulación coxofemoral hasta la articulación talocrural. En cuanto a la patomecánica o el mecanismo de lesión típico de los llamados esguinces altos de tobillo en la literatura anglosajona, la rotación externa es suprafisiológica, es el mecanismo que tenemos que tener en cuenta. Se puede venir asociada por una pronación, que aumenta la incidencia si bien no es imprescindible para que se dé este tipo de lesiones, y por una dorsiflexión. El orden de lesión es desde el ligamento tibiofibular anterior inferior, como podemos ver en la imagen superior derecha, hasta el ligamento deltoideo profundo, pasando por el deltoideo superficial, el interóseo, la membrana interósea y el tibiofibular posterior inferior. Se trata de una lesión muy típica en deportes de contacto, como es el fútbol americano, el rugby, el esquí, el fútbol. Aquí podemos ver cómo Patrick Mahomes, en uno de los partidos de playoffs, en mitad del juego, con este mecanismo de rotación externa, de valgo forzado y leve dorsiflexión, se le generó una lesión de la sindesmosis. En cuanto al diagnóstico, es un diagnóstico complejo, no hay criterios unificados y las pruebas no son demasiado fiables. Todo ello hace que la detección de este tipo de lesiones se retrase y no se realice un adecuado tratamiento. Para empezar, importante la anamnesis,
haciendo referir al paciente el mecanismo de lesión, y la exploración física. Dentro de la exploración física, destacar el dolor a la palpación en el ligamento tibiofibular anteroinferior, que se ha asociado en un 40% a roturas del ligamento peroneoestrabiscal anterior, y el dolor en el ligamento tibiofibular posterior-inferior. Tenemos pruebas diagnósticas algo más específicas, como son el squeeze test o test de compresión con valor pronóstico. De hecho, si es positivo, se ha visto que aumenta el tiempo de recuperación. Lo podemos ver en la imagen superior izquierda. Y el test de rotación externa o freak test que vemos en la imagen superior derecha. El test de Cotton es el que tenemos en la imagen inferior izquierda y consiste en una lateralización o medialización del astrágalo con respecto a la tibia y el peroné. Esta exploración física es muy variable entre individuos que la llevan a cabo y, se ha visto en la literatura que de forma aislada solo detecta un 75% de las lesiones de la sindesmosis. De hecho, se ha descrito que, presenta una baja previsión este tipo de test clínico. Es por ello que necesitaremos de pruebas complementarias para apoyar el diagnóstico. Para empezar, la radiografía simple de tobillo será la prueba de inicio. Deberemos solicitarla en proyecciones AP, mortaja, lateral, en carga a ser posible, siempre y cuando el paciente lo tolere y no presente fracturas, y bilateral. Los parámetros radiográficos, ya descritos en el 89 por Harper y Keller, son el espacio claro tibiofibular, que debe ser menor de 6 milímetros, el espacio claro medial, que debe ser menor de 4 milímetros, y el solapamiento tibiofibular, que debe ser mayor de 6 milímetros o mayor del 42% del diámetro del peroné en la proyección AP y mayor de 1 milímetro en la proyección de mortaja. Sin embargo, se ha visto que es más sugestivo de lesión de sindesmosis el mayor espacio claro tibiofibular con respecto al tobillo contralateral, en torno a 2 milímetros. Luego tenemos las radiografías de estrés intraoperatorias, como esta que vemos aparecer. Se trata de una rotación externa o freak test. Si bien este test diagnóstico se ha visto superado por el hook test o Cotton modificado, que es el popular test del gancho. De cualquier manera, existen limitaciones y la validez es cuestionada de este tipo de pruebas radiográficas. De hecho, existe una escasa correlación de los valores estándar con las lesiones observadas en la resonancia. Es por ello que necesitaremos otro tipo de pruebas complementarias. Una de ellas es el TAC. La literatura, en numerosos artículos, ha demostrado que es superior a la radiografía. Es mejor si es bilateral y últimamente se está describiendo el TAC en carga, si bien es una opción que no suele estar disponible. El TAC nos aporta mayor precisión, ya que no existe superposición de corticales y nos permite valorar la articulación tibiofibular y sobre todo las malreducciones. De hecho, la literatura apoya que es mucho más sensible y específico en la valoración de este tipo de patología. Nos permite una valoración multiplanar y existen múltiples parámetros para valorar la lesión de la sindesmosis sin tampoco estar los criterios unificados. Uno de ellos es el que se presenta en las imágenes inferiores que observaron Lee y sus compañeros en 2020, en el que concluyen que el área de superficie de la sindesmosis, si es 1,56 veces mayor que la del tobillo contralateral, es el marcador más predictivo de lesión de la sindesmosis. En cuanto a la resonancia de tobillo, también aporta mayor precisión. Será útil sobre todo en lesiones crónicas y para valorar otro tipo de lesiones de la articulación del tobillo, y es mejor y superior si se asocia con contraste o la resonancia a 3 Tesla. La sensibilidad es mayor del 91% y la especificidad de en torno al 100%. Signos específicos que podemos encontrar en la resonancia asociados a lesión de la sindesmosis son el signo lambda, que vemos en la imagen superior, y el signo del anillo de fuego roto, que vemos en la imagen inferior izquierda. Presenta de todas formas un alto coste y una baja disponibilidad, así como una sobreestimación de las lesiones. Por ello, no es la herramienta más útil. Y así es como llegamos a la artroscopia anterior de tobillo. La artroscopia presenta un poder diagnóstico y terapéutico en un mismo acto. De hecho, es el gold estándar y es una prueba más fiable que el resto de pruebas radiológicas. Esto se ha visto en numerosos artículos de la literatura y, de hecho, se recomienda y se indica ante la sospecha clínica de lesión inestable sin alteraciones radiológicas. Nos permite una visión directa, como podemos ver en las imágenes, de la anatomía, de los ligamentos tibiofibulares anteroinferiores y de las superficies articulares. Además, nos facilita valorar el desplazamiento multiplanar, y esto es importante, ya que el desplazamiento tanto en el plano sagital como en el plano transverso
son predictores más precoces y más fiables de diagnóstico que el desplazamiento a nivel coronal que podríamos valorar en una radiografía simple. La reducción de la sindesmosis se puede observar y también se puede favorecer con artroscopia gracias al desbridamiento. Y, volver a mencionar que para examinar la estabilidad de esta articulación, como vemos en las imágenes inferiores, habría que usar el test del gancho, que aunque no presenta unos criterios unificados, se concluye que existe inestabilidad si hay una apertura de en torno a 2-4 milímetros, que es lo que mide el gancho palpador o el terminal artroscópico. La presencia de lesiones asociadas también se puede determinar con este tipo de método y bueno, es útil tanto en lesiones agudas como en lesiones crónicas, donde se indicará siempre de entrada. Antes de entrar en el tratamiento, deberemos atender a el tipo de lesión que tenemos enfrente y para ello realizaremos una clasificación. La del West Point es una de las más populares, nos clasifica las lesiones de la sindesmosis en tipo 1, que son estables y que no presentan una diástasis evidenciada en radiografía. Las de tipo 3, que sí que presentan una diástasis a nivel radiográfico y se deberán tratar de forma quirúrgica. Y las de tipo 2, que son las que nos llevan a mayor controversia en cuanto al tratamiento. Es por ello que la ESCA, a raíz de un artículo de Van Dijk, llega a este consenso y es que clasifica las lesiones de la sindesmosis en crónicas, si son de más de 6 meses de evolución, en subagudas, si son de entre 6 semanas y 6 meses, y en agudas, si son de menos de 6 semanas. Dentro de las agudas, es importante observar si existe una afectación y una lesión del ligamento deltoideo. En caso de que no sea así, es una lesión estable y se podrá tratar de forma conservadora. Y en caso de que sí que exista una lesión del ligamento deltoideo, será una lesión inestable de la sindesmosis y habrá que tratar de forma quirúrgica. Dentro de estas es clave diferenciar entre las lesiones francas, que se ven a nivel radiográfico, y las lesiones latentes, que no tendrán una diástasis evidenciada en la radiografía simple y se deberán observar a través de artroscopia, sino con radiografía bajo estrés intraoperatorio o resonancia. En cuanto al tratamiento conservador, se indica en lesiones tipo 1, estables, agudas y aisladas, es decir, sin fractura. Consta de 3 fases. La primera, reposo, frío local, compresión y elevación, junto con una inmovilización con férula o Kahn Walker durante 2-3 semanas en descarga. Posteriormente, la fase 2 consiste en una carga protegida con ortesis funcional de forma progresiva y una rehabilitación del edad y de la fuerza. Y en cuanto a la fase 3, es básicamente una rehabilitación del control neuromuscular y la propiocepción. Se ha visto que hay complicaciones, hasta el 68% en el artículo de Van Dijk que mencionábamos. Si bien es un tratamiento que tiene buenos resultados, como podemos observar en el caso de Patrick Mahomes, que ganó la Super Bowl después de haberse lesionado 3 semanas atrás en el vídeo que hemos visto antes. La eficacia de la electroestimulación y el masaje se han visto también referidos en la literatura y en un artículo del 99 se observaba que el tiempo de recuperación se veía más reducido por la inmovilización, seguido de la infiltración de corticoides, el frío y el reposo en jugadores de fútbol americano. Existen nuevas terapias descritas recientemente, si bien los resultados a largo plazo no se han visto reflejados en la literatura. Son el entrenamiento bajo restricción de flujo sanguíneo, la punción seca, la infiltración con corticoides, de anestésico local y el plasma rico en plaquetas. Es, por tanto, como decíamos, que el tratamiento conservador tiene buenos resultados siempre y cuando se indique bien. En cuanto al tratamiento quirúrgico de lesiones agudas, consiste básicamente en una reducción con pinza en posición neutra y no oblicua y una estabilización, ya sea por una fijación rígida o una fijación dinámica. Así conseguiremos una cicatrización de la sindesmosis y esto lo indicaremos en lesiones inestables o si tienen fractura, obviamente. En cuanto a la fijación rígida, como vemos en la imagen, son 2 tornillos transindesmales de cortical, de posición, de 3,5, 4,5, 2-3 centímetros sobre articulación, en dirección de posterolateral anteromedial, 20-30 grados, atravesando 3 o 4 corticales no se ha visto superioridad y sí que hay que hacerlo con el tobillo a 90 grados e indicando 6 semanas de descarga. Ventajas de esta fijación, el bajo coste, la simplicidad técnica y hasta ahora, bueno, se describía una biomecánica superior, si bien esto está cambiando. Desventajas, el mayor número de reintervenciones, más complicaciones posoperatorias, una rigidez de la articulación mayor y un riesgo de infección y de aflojamiento del constructo
así como el riesgo de rediastasis, que se postula que puede ser tanto por la retirada demasiado precoz como por la malreducción. Por otro lado, tenemos la fijación dinámica. Esta es más fisiológica y altera menos la biomecánica del tobillo. Consiste básicamente en dos sistemas de botón de sutura, ya sea tie rod, endo button, etc. Como recomendaciones técnicas, usar placas si no existe fractura. Si se fija de forma aislada, utilizar dos sistemas divergentes a unos centímetros de la articulación, apretando alternativamente, enterrando el nudo lateral a nivel subperióstico y con un mini abordaje medial para controlar el riesgo de lesiones a estructuras mediales. En cuanto a las ventajas de esta fijación, destacar la micromovilidad anatómica que permite al peroné. Esto se traduce en un menor índice de malreducción, dado que se autorreduce con el tiempo, un mejor control por TAC postoperatorio, una carga precoz, la recuperación es más temprana, y un menor índice de reintervenciones, de retirada de material y de fracaso de los sistemas. La biomecánica se ha visto que es comparable al sistema rígido. Y bueno, también existen desventajas y complicaciones, como son el precio elevado, que se podría asemejar al de la fijación rígida, teniendo en cuenta el menor índice de reintervenciones, la infección profunda, el aflojamiento aséptico, la lesión de estructuras mediales, como decíamos, del nervio y venas apenas, y bueno, la irritación de las partes blandas a nivel lateral. Aquí tenemos un caso que se trató en este centro con fractura de malleolo posterior asociado y lesión de la sindesmosis, que se trató con dos sistemas de fijación dinámica tipo tie rod y una placa. Además, se llevó a cabo una artroscopia en el mismo acto quirúrgico y aquí podemos observar cómo la movilización del peroné y el test del gancho artroscópico nos indican una clara inestabilidad de la sindesmosis. Una vez puesto uno de los sistemas tie rod, observamos que la estabilidad es mayor, si bien sigue habiendo un componente rotacional. Y ya con los dos sistemas tie rod vemos que la estabilidad es adecuada y que, bueno, el resultado es bueno. Bueno, en los últimos años está habiendo un debate entre la fijación rígida y la fijación dinámica, y yo traigo aquí dos revisiones bibliográficas de 2018 y 2021, donde se concluye que la fijación dinámica puede ser una mejor opción, dado los mejores resultados en la escala OFAS, es decir, resultados funcionales en la articulación del tobillo, unas tasas más bajas de malreducción, de complicaciones posoperatorias, de retirada y fracaso del implante, y una mejor movilidad, sobre todo en la flexión plantar del tobillo. Es decir, puede que estemos asistiendo a una revolución en el tratamiento de este tipo de lesiones. En cuanto a las lesiones crónicas, lesiones que tienen más de 6 meses de evolución y siguen siendo sintomáticas, se deben tratar de forma artroscópica de entrada, con un desbridamiento del tejido fibrocicatricial interpuesto y un desbridamiento de la gotiera medial y del complejo medial. Se lleva a cabo con un sinoviotomo de 4,5 y por abordajes anteriores, medial y lateral. Si conseguimos una reducción primaria, se estabilizará, a poder ser, con dos sistemas de fijación dinámica. Y si observamos una lesión del complejo medial, podremos optar a repararlo o reconstruirlo. En cuanto a la reconstrucción con plastia, se está indicado cuando no podemos reducir de forma primaria con la artroscopia la lesión de la sindesmosis y se realiza en pacientes de alta demanda funcional. Es una técnica más anatómica, restaura la biomecánica articular, si bien es más exigente y no está exenta de riesgos y complicaciones, como puede ser la fractura del peroné por túneles óseos, la lesión del nervio peroneo superficial o la irritación de los tendones peroneos. En 2018 se publicó un artículo por parte de Villarrico donde describía una técnica artroscópica para la reconstrucción del ligamento tibio-fibular anteroinferior con aloinjerto, donde se observan buenos resultados clínicos y funcionales, y la podemos ver en la imagen inferior izquierda con sus túneles óseos ciegos en el tubérculo de Tillot, de Wastafe, y su posterior reconstrucción con el aloinjerto. Por último, la artrodesis tibiofibular. Esta técnica es una técnica de rescate si ha fracasado el resto de medidas terapéuticas y en paciente de baja demanda funcional. Consiste en cruentar 3-5 centímetros de la superficie articular, interponiendo injerto esponjoso que se suele sacar de la misma tibia y consiguiendo así una mortaja congruente que habrá que constatar con el fluoroscopio en quirófano y estableciendo una fijación rígida con 2 tornillos canulados de rosca parcial de 4, o 4,5 milímetros. Se puede llevar a cabo de forma abierta o de forma artroscópica y lo que conseguiremos es
una articulación más rígida, con una biomecánica más limitada. Y, de hecho, se trata de un procedimiento, al fin y al cabo, artrogénico que va a acelerar el riesgo de degeneración articular del tobillo. En cuanto a las conclusiones, si tenemos una sospecha diagnóstica, será porque el mecanismo de lesión ha sido de rotación externa, existe dolor a nivel de los ligamentos y el squeeze test y el freak test son positivos. La radiografía simple será la prueba de entrada a solicitar, bilateral y en carga, a ser posible, si bien sabemos que el TAC y la resonancia son superiores, fundamentalmente para las malreducciones y en las lesiones crónicas, respectivamente. La artroscopia está indicada si existe sospecha clínica de inestabilidad sin alteraciones radiológicas. Y, bueno, el tratamiento conservador presenta buenos resultados siempre y cuando se indique en lesiones tipo 1 estables y aisladas. El tratamiento quirúrgico, por otro lado, está indicado si existe inestabilidad, lesión del ligamento deltoideo, en lesiones tipo 2, tipo 3. Y en cuanto a la fijación dinámica, hemos visto que puede ser mejor opción que la fijación rígida. Y en las lesiones crónicas, realizar un desbridamiento artroscópico de entrada con una posterior estabilización o reconstrucción. Y ya por último, la artrodesis tibiofibular como método de rescate si hay fracaso del resto de tratamientos y en pacientes de baja demanda funcional. Eso es todo. Gracias por vuestra atención.